Tu hijo adulto no te valora. Déjame hacerte una pregunta aún más incómoda. ¿Y si lo que tiene que cambiar no es él, sino el lugar interno desde el que vos te estás relacionando con él? Porque detrás de esa frase que tantas veces escucho en el consultorio, mi hijo no me valora, hay mucho más que una queja, hay una historia, hay escenas que no se cuentan fácil, hay madrugadas en vela, renuncias, miedos, proyectos abandonados para sostener a otro. Y de pronto un día te encontrás con que ese hijo que llevaste de la mano, al que diste todo, parece mirarte como alguien prescindible, como si estuvieras en los márgenes de su vida. Y eso duele de una manera que pocas cosas duelen. No es solo una tristeza pasajera, se parece muchísimo a un duelo extraño, porque tu hijo está vivo, pero la relación que imaginaste con él está herida, deformada o casi desaparecida. Y frente a ese dolor, es muy probable que te preguntes una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Empezás a rebobinar la película, a detenerte en momentos específicos, aquella vez que levantaste la voz, aquel límite que no pusiste, aquel sí que tendría que haber sido un no, aquella decisión de pareja, de trabajo, de mudanza, y el inconsciente empieza a armar un rompecabezas implacable en el que siempre apareces como culpable. Pero quiero que empecemos por poner algo en palabras. Lo que estás viviendo no es una anécdota menor, es una herida afectiva profunda, y esa herida no se sana tratando de convencer a tu hijo de que te mire distinto, ni haciendo malabares emocionales para agradarle. El verdadero cambio, el secreto, si querés llamarlo así, empieza cuando podés correrte un poco del lugar de acusado permanente y empezar a preguntarte no solo qué hice, sino también ¿cómo me estoy tratando yo a mí mismo en esta historia? Porque muchas veces el hijo no te valora, pero vos tampoco. Hay algo que necesitamos aceptar, aunque duela. No todos los hijos adultos reconocen el valor de sus padres. Y esto no significa que sean monstruos, ni que no tengan corazón, ni que todo lo que vivieron con vos haya sido en vano. Lo que significa es que la trama emocional de una familia siempre es más compleja de lo que se ve desde afuera. Hay historias, silencios, traumas, lealtades invisibles, mandatos, enojos que se arrastran desde la infancia y que a veces ellos mismos no comprenden. Hijos que sienten que para crecer tienen que alejarse. Hijos que necesitan culpar a alguien para no derrumbarse. Hijos que se sienten tan sobreexigidos por el amor recibido que solo pueden responder con distancia. Vos, mientras tanto, quedás parado en medio de ese escenario con una pregunta punzante clavada en el pecho. ¿Cómo puede ser que después de todo lo que hice por él, hoy me trate así? Y ese todo lo que hice se mezcla con escenas muy concretas, trabajos dobles, noches de hospital, comidas que faltaban para vos, pero no para él, discusiones de pareja por defenderlo, decisiones económicas tomadas pensando en su futuro y no en tu presente. Por eso la sensación de injusticia es tan grande, porque no es solo el dolor de que no te llamen, es la vivencia íntima de que tu historia con él está siendo borrada, de que tu lugar en su vida fue reemplazado por amistades, pareja, trabajo, vida propia. Y vos te preguntás, ¿en qué momento pasé de ser el centro de su mundo a ser un estorbo, una obligación o un trámite? Sin embargo, si solo nos quedamos ahí, en ese reclamo, corremos el riesgo de encerrarnos en un lugar desde el cual nada cambia. El lugar del padre o la madre que espera que el hijo reaccione, madure, se dé cuenta, y tal vez ese día llegue, o tal vez no. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tu vida no puede quedar congelada en esa espera, que tu valor no puede depender exclusivamente de ese reconocimiento postergado. Por eso, hoy quiero invitarte a algo difícil, pero profundamente sanador. Empezar a correr la mirada, al menos por un rato, de tu hijo y dirigirla hacia vos, hacia lo que vos sentís, hacia cómo te hablás, hacia la forma en que te culpás o te defendés. Porque ahí está el único lugar donde realmente podés transformar algo. Hay una verdad incómoda, pero necesaria. El amor que diste no trae garantía de retorno. Puedo asegurarte que esa frase duele escribirla y duele escucharla.
Desde que un hijo nace, se instala en el corazón de los padres una ilusión casi automática. Si lo amo, si lo cuido, si estoy ahí, algún día lo va a valorar. Esa fantasía sostiene madrugadas y esfuerzos, pero el psiquismo humano no funciona bajo la lógica de yo doy, vos devolvés. Un hijo puede recibir muchísimo amor y aún así no tener la capacidad emocional para devolverlo de la manera en que vos esperás. ¿Por qué? Porque tal vez su propia historia interna está llena de vacíos que no tienen que ver con vos, porque quizá carga con resentimientos que se originan en otras cosas. Una separación de pareja, una mudanza, una frase que se le grabó, una comparación, un hermano preferido, una escena que vos ni siquiera recordás y que él necesitó organizar atribuyéndote culpas. Porque a veces para el hijo es más fácil culpar a los padres que aceptar sus propios límites y decisiones. Y también porque hay personas que sencillamente tienen menos registro emocional, menos capacidad de empatía, menos habilidad para reconocer lo que recibieron. Nada de esto lo justifica, pero lo explica. Y sobre todo, te corre del lugar de yo soy el único responsable de lo que mi hijo siente. Vos no sos el único autor de su vida psíquica. Sos una figura fundamental, sí, pero no sos todo. Hay otros factores: su propia estructura de personalidad, su historia escolar, sus vínculos afectivos, su pareja, sus heridas infantiles, incluso elementos genéticos y temperamentales. El problema aparece cuando tomás su falta de reconocimiento como una sentencia sobre quién sos. Cuando su frialdad se transforma dentro tuyo en un yo no valgo. Cuando su distancia se traduce en algo en mí no merece amor. Y ahí es donde el daño se multiplica. Porque dejas de sufrir solo por lo que él hace y empezás a lastimarte vos mismo con el discurso interno que construís a partir de eso. Una de las trampas más crueles en las que caen muchos padres es la culpa sin fin. Esa culpa que no entiende de matices, que mira al pasado con una lupa despiadada y solo ve errores. Aparecen frases como fui muy duro, fui muy blando, no estuve lo suficiente, estuve demasiado encima, no supe demostrarle amor, lo asfixié con mi amor. Es curioso, la culpa te hace sentir responsable de todo, incluso de cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Y cuando te sentís responsable de todo, también te sentís culpable de todo. En el consultorio muchas veces escucho padres decir, es que yo tendría que haber sabido. Y la pregunta que devuelvo es, ¿con qué herramientas? ¿Con qué historia? ¿Con qué recursos emocionales? Uno no cría desde la perfección, cría desde la propia biografía, con lo que recibió de sus propios padres o con lo que no recibió y trató de compensar, con sus miedos, con su contexto económico, con sus dolores. Claro que hubo cosas que podrías haber hecho distinto. Eso es verdad para todos, no solo para vos. Pero de ahí a reducir toda la complejidad de un vínculo a la idea de si él hoy es frío, es solo porque yo fallé, hay una distancia enorme. La culpa crónica tiene algo de fantasía, de control. Es como si una parte tuya creyera que si te castigás lo suficiente vas a lograr reparar mágicamente lo que pasó. Pero la culpa en exceso no repara nada, te paraliza, te deja atrapado en el pasado mirando una y otra vez escenas que ya no podés cambiar mientras el presente se te escurre entre las manos. Y paradójicamente, esa culpa a veces te impide hacer lo que hoy sí podrías hacer. Poner límites, decir lo que sentís, dejar de mendigar cariño, porque cuando la culpa manda, pensás, no puedo reclamar nada porque yo fui el que falló. Entonces, tolerás faltas de respeto, aceptás indiferencias, te conformás con migajas emocionales y sin darte cuenta, le mostrás al otro que tu dolor es negociable, que todo se puede pasar por alto, no por amor, sino por castigo hacia vos mismo. Otro punto que aparece con mucha fuerza es el de la aprobación. Muchos padres, especialmente aquellos que pusieron toda su vida en la crianza, terminan organizando su mundo emocional alrededor de la mirada del hijo. Si te busca, te sentís válido. Si no te escribe, sentís que no existís. Si te habla con afecto, respirás. Si te responde con monosílabos, se te derrumba el día. Esa dependencia de su aprobación no se construye de un día para el otro. Se va armando de a poco. Primero renunciando a proyectos propios porque
el nene me necesita. Después abandonando espacios personales porque la prioridad es la familia. Más tarde dejando amistades, hobbies, deseos. Así, de manera silenciosa, tu vida se va reduciendo. El centro es tu hijo. Y lo que antes era amor, cuidado, dedicación, empieza a transformarse sin que te des cuenta en una forma de vivir solo a través de él. Entonces, cuando ese hijo crece y se va, como tiene que irse, cuando forma su propia familia, cuando se llena de obligaciones, vos te encontrás frente a un vacío enorme, no porque él se haya ido necesariamente, sino porque vos no tenías nada más. Ahí es cuando su aprobación, sus mensajes, sus visitas se convierten casi en oxígeno. No es solo que quieras verlo, es que sentís que sin eso no sos nadie. El problema es que nadie puede sostener la vida emocional de otro sin sentirse ahogado. Cuando un hijo percibe, consciente o inconscientemente, que su llamado, su mensaje o su abrazo definen el estado anímico de su padre, puede empezar a vivir el vínculo como una carga. No es que no te quiera, es que siente que no puede respirar. Y muchas veces frente a lo que ahoga, el ser humano se distancia, no para herir, sino para sobrevivir. Por eso es tan importante entender que vivir pendiente de la aprobación de tu hijo no es amor. Es miedo, miedo a no tener lugar, miedo a ser olvidado, miedo a que toda tu entrega no tenga una recompensa. Ese miedo no se calma haciendo más sacrificios para que te quiera. Se calma cuando empezás a construir una vida que no dependa exclusivamente de él, cuando podés sostener momentos de soledad sin destruirte, cuando dejás de organizar tu agenda, tu energía y tu salud solo alrededor de por si me llama o por si quiere venir. Ligado a esto aparece otro tema central, la autoanulación. Durante años se ha enaltecido la figura del padre o de la madre que lo da todo, que no piensa en sí mismo, que vive por sus hijos. Y claro, hay algo profundamente noble en la capacidad de poner al otro primero, especialmente cuando es un niño indefenso. El problema es cuando ese modelo se prolonga indefinidamente en el tiempo, cuando el hijo crece, pero vos seguís sin registrar tus propias necesidades, cuando no sabes si tenés hambre, sueños, deseos, hobbies, porque todo en vos está entrenado para responder a los otros. En esa lógica, vos mismo te vas desapareciendo. Dejás de decir lo que te duele, de pedir lo que necesitas, de marcar tus límites, y lo haces muchas veces con pensamientos como no quiero molestar, no quiero que se aleje, prefiero callar a que se enoje. El resultado es que sin darte cuenta le enseñás a todos, incluido a tu hijo, que tu persona es negociable, que tu bienestar puede esperar, que tu dignidad es flexible. Cuando un padre se vuelve pura función, el que cuida, el que paga, el que escucha, el que está, y deja de mostrarse como sujeto, el otro también deja de verlo como sujeto. No porque sea cruel, sino porque la dinámica lo llevó a eso. Vos mismo borraste tus bordes. Por eso, muchas veces, la salida no es amar menos, sino aprender a amar sin desaparecer. Poder decir, te quiero, pero no voy a aceptar ciertas cosas. Estoy, pero no a cualquier precio. Puedo ayudarte, pero no puedo anularme cada vez que lo necesitas. Ahí aparece la palabra que tantas veces asusta, límite. En la fantasía de muchos padres, poner límites suena a rechazo, a desamor, a no te quiero más. Pero en realidad, los límites bien puestos son una forma profunda de amor, también hacia vos mismo, porque le muestran al otro que hay un ser humano delante, no una máquina de estar disponible. A veces, un límite es solo dejar de ser siempre vos el que llama. A veces es animarte a decir, me dolió lo que me dijiste, o si hablas de esa manera prefiero cortar la conversación, o incluso, hoy no puedo ayudarte con esto, estoy agotado. Es probable que al principio sientas culpa, que pienses, soy un mal padre, una mala madre, porque venís de una historia donde ser bueno era igual a aguantarlo todo, pero tal vez sea hora de revisar esa definición. No sos mejor padre por soportar humillaciones, sos mejor padre cuanto más íntegro estés emocionalmente, cuanto más puedas enseñarle con tu ejemplo que la dignidad de una persona no se negocia, sea quien sea el otro. En el fondo, todo este proceso te va llevando a una pregunta
esencial. ¿Quién soy yo más allá de ser padre o madre? Es una pregunta que muchos evitan porque les da vértigo. Durante años, tal vez tu identidad estuvo completamente ligada a ese rol. Te definías como el papá de o la mamá de. Y había orgullo en eso. Pero cuando ese hijo se aleja o cuando el vínculo se enfría, quedas desorientado. Si toda tu vida fuiste el padre de, ¿qué queda de vos cuando ese rol ya no te sostiene? Ahí es donde puede empezar un trabajo distinto. Un trabajo que no tiene que ver con convencer a tu hijo de nada, sino con reencontrarte con partes tuyas que estaban dormidas. Recordar qué te gustaba antes. Te gustaba leer, salir a caminar, tocar un instrumento, hacer deporte, aprender algo nuevo. Había proyectos que postergaste siempre para cuando los chicos crezcan. Bueno, los chicos crecieron y aunque el vínculo no sea como soñaste, eso no significa que tu vida se haya terminado en ese punto. Redescubrirte no es abandonar a tu hijo, no es darle la espalda, es dejar de abandonarte siempre al mismo, a vos. Es entender que seguir vivo implica seguir deseando, seguir construyendo algo propio, aunque sea pequeño, aunque sea empezar por algo tan simple como permitirte un rato del día para vos. Parecerá poco, pero en realidad es mucho. Porque es el gesto interno de decirte, yo también importo. Y volvemos al supuesto secreto. Tu valor no depende de la mirada de tu hijo. Lo que fuiste, lo que hiciste, lo que entregaste, no se borra porque otro no lo reconozca. La historia no desaparece porque alguien se niegue a contarla. Está en vos, en tu memoria, en tu cuerpo, en tus experiencias. Y merece respeto, aunque no reciba aplausos. El día en que dejas de medir quién sos según la frecuencia con la que tu hijo te llama, algo hace clic. El dolor sigue estando porque no estamos hablando de magia, pero empieza a ordenarse de otra manera. Ya no es un dolor que te define, es un dolor que forma parte de vos, pero no es todo vos. Y desde ese lugar, curiosamente, podés amar mejor. Porque ya no amás desde el miedo a perder, sino desde la libertad de saber que aunque el otro se aleje, vos no te vas a abandonar. Tu hijo adulto no te valora. Tal vez eso hoy no puedas cambiarlo. Lo que sí podés cambiar es el modo en que esa realidad te trata por dentro. Podés seguir amándolo porque el amor no se apaga por decisión, pero empezar a tratarte con la misma consideración, ternura y respeto que siempre quisiste de los demás. Podés seguir deseando un acercamiento, pero dejar de suspender tu vida hasta que eso ocurra. Podés sostener la esperanza sin convertirla en condena. Al final, madurar emocionalmente en esta etapa no es dejar de amar a tus hijos. Es aprender a amarlos sin dejar de amarte a vos. Es entender que el vínculo con ellos es una parte importante de tu historia, pero no toda tu historia, y que aunque duela, tenés derecho a vivir en paz, incluso cuando las cosas no salieron como las habías soñado, porque aunque a veces te cueste creerlo, vos también merecés ser valorado, empezando por vos mismo.